Muy buenos días, amables televidentes de Conexión Global RD. Como ustedes bien saben, ya estamos en diciembre y este ha sido un año muy particular. Realmente un año excepcional, no lo habíamos visto nosotros, lo de esta generación y lo de muchas generaciones, con una situación de pandemia que todavía permanece. Sin embargo, el mundo sigue y sigue hacia adelante. Protegerse, cuidarse es la clave, en realidad. Y también en la República Dominicana tuvimos en medio de la pandemia elecciones de todo tipo. Este ha sido un año realmente hasta cierto punto convulso, pero ya tenemos un nuevo gobierno, tenemos una realidad distinta en la República Dominicana y para ello nosotros tenemos quien puede ayudarnos a entender de la mejor manera esta situación. Y voy a pasar de inmediato con Manuel Escalante, quien nos va a presentar a nuestro invitado. Bueno, buenos días, querido televidente. Como siempre, agradecidísimo de la gentileza de su sintonía este sábado a las 10 de la mañana. Sobre todo que es una hora especial, entre 10 y 11 ya usted la tiene reservada para nosotros. Soy Manuel Escalante, me acompaña Víctor Tineo, Conexión Global RD, una expresión de un pedagógico, de un plan pedagógico para que aprendamos juntos en cada intervención. Siempre lo decimos, esa es la visión y la misión de nuestro programa, que aprendamos, no simplemente hablar de las cosas por hablarlas, sino con un propósito de crecer juntos. Como dice Víctor, tenemos un privilegio de una de las personas que ya es parte del staff de Conexión Global RD. Nos referimos al Robert Plasencia, el ex juez de Suprema Corte de Justicia, abogado, catedrático, estudioso. Ahora mismo está haciendo una maestría que nos va a decir en qué en un momento determinado. Y con él, si usted recuerda, hacia atrás habíamos estado hablando sobre la corrupción, algunos elementos básicos, y recuerdo que habíamos iniciado hablando de qué pudo haber sido primero, si la corrupción que genera la necesidad de transparencia o la transparencia para prever la corrupción. Eso fue un sábado. Otro sábado hablamos de los efectos de la corrupción gubernamental administrativa en la sociedad, también con el magistrado Robert Plasencia. Y hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando ya en las ejecutorias de allanamiento, detención y acusaciones formales ya desde el punto de vista institucional, desde la Procuraduría General de la República a través del PECCA, de algunas personas. Pero magistrado, luego de decirnos de qué es la maestría que usted está haciendo y con el propósito que la está haciendo, ¿cómo ve usted este fenómeno que en República Dominicana parece en algún momento imposible y hoy es posible? Algunos la quieren prácticamente, unos la satanizan, otros la idealizan, pero yo no solamente como comentarista y productor y conductor de este programa junto con Víctor, sino en el plano personal, percibo la población sangrienta, sedienta de sangre, de justicia. O sea, el pueblo está como cansado de que tantas veces se hable de corrupción y tan pocas veces haya pasado algo. Magistrado, bienvenido a Conexión Global RD. Así comenzamos. Muchas gracias, Escalante y Tineo, invitarme a este espacio tan importante y sobre todo tan visto en la comunidad, porque los sábados me dicen muchas personas que representa un toque de queda este espacio, por Sí, el nivel de ustedes como expositores y comunicadores y por los temas también que tratan. Bueno, usted está haciendo una maestría. Ahorita nos decía backstage. Estoy en una tesis doctoral. Un doctorado. Sí, en el área de ciencias sociales y jurídicas. Y bien, el tema de investigación tiene que ver precisamente con lo inherente a las estructuras de organización y de administración del Poder Judicial y las modalidades de hoy en día. Cuando decimos hoy en día, ustedes saben que la reforma del 2010 es reciente, constitucional para nosotros, e incorporó lo que le llaman
el Consejo Nacional de la Magistratura, perdón, que estaba desde el 94, pero incorporó el Consejo del Poder Judicial como órgano de administración y de gobierno a lo interno de la carrera judicial. Entonces, dado esos fenómenos y la vivencia que tuve por 21 años en el Poder Judicial, me despertó la inquietud de hacer un trabajo de investigación y análisis comparado y ver qué podemos mejorar para garantizar la independencia real del Poder Judicial. Sobre todo la independencia del juez, porque hay una parte que es muy personal del juez y tiene que ver con la profesión. Magistrado, hay una pregunta que me surge, magistrado, en ese sentido. Usted da, en el proceso de evaluación que tuvo muchas deficiencias, si se puede decir de esa manera, usted sale de la Suprema Corte de Justicia. ¿Eso le impide a usted retornar a la Suprema Corte de Justicia o está habilitado para regresar a la Suprema Corte de Justicia? Bueno, de yo retornar ya entraría por la cuota que está previsto para juristas que no pertenecen al Poder Judicial, que sería la tercera parte. Mi derecho que tuve como juez de carrera realmente terminó con la desvinculación de la Suprema Corte de Justicia, ese derecho. Entonces, de yo retornar sería a través de esa cuota, pero habría que ver que se representa para mí. De retornar tendría que ver en lo profesional una especie de escalón más y no para entrar en la misma manera o con la misma posición que tenía. No tendría sentido para mí. Independientemente de que el interés de participar en esos procesos ya desde otra posición es natural para todo aquel que tiene inquietudes de seguir sirviendo a la nación o representar los mejores intereses de la nación, porque tú no haces nada con criticar y no participar. La crítica se la dejamos al sociólogo, pero el abogado tiene que formar parte de una práctica para que la práctica mejore, y entonces allí tú tienes que comprometerte y manifestar tu deseo de participar en eso. Desde otras posiciones yo podría entrar, pero no sobre la misma posición porque ya es un escalón agotado. Bien, magistrado, a propósito de su participación en el programa hoy, nos interesa escuchar, porque conocemos su capacidad personal, profesional, institucional. ¿Qué es lo que está pasando en el país desde el punto de vista jurídico, técnico, institucional, con lo que tenemos ahora con estos allanamientos, deteniendo personas que están siendo acusadas, con el término que querramos usar, de corrupción? ¿Cómo usted lo ve desde el plano personal, sin desvincularse, por supuesto, de su experiencia profesional, como ciudadano dominicano? Bueno, como ciudadano dominicano, representa un avance y una oportunidad de fortalecer la institucionalidad y transparentar el ejercicio del poder. Si se concluyen y se someten a los procesos que articula la ley para todo aquel que ha cometido actos de corrupción, que sea sancionado, porque tenemos una mancha en nuestro devenir institucional y democrático del fenómeno de la corrupción, que ha sido el causal de que el país no haya superado muchos de los obstáculos que le han impedido desarrollarse industrialmente, técnicamente, mejores oportunidades para aquel que se prepara, mejores oportunidades para aquel que quiere también superarse, debido a que la corrupción se lleva todas esas oportunidades y sueños de miles de dominicanos. O sea, magistrado, que usted está diciendo que la corrupción es más que un concepto, es más que un acto criminal. La corrupción es como quitarle el pan a un pobre de la boca, porque nos quitan los recursos. Cada miles de millones, porque entonces, magistrado, se habla de miles de millones de pesos como si no fuera dinero. Pero parecería, magistrado, que la población, aunque está despertando, no ha mezclado
la palabra corrupción, el fenómeno corrupción, el acto corrupción, con su propia vida de calidad, que no la está llevando como el país debería ofrecérselo, porque se desvían esos fondos. ¿Por qué esa falta de conciencia en el pueblo? En gran número del pueblo, aunque ahí está despertando. Mira, un factor a lo que tú aludes, tú tienes que verlo, que hay una cultura de clientelismo político. Entonces, es una especie de, en ocasiones tú escuchas personas que justifican incluso actos de corrupción, porque como dicen por ahí en el algo popular, dejaron boronear algo, reparten algo. O sea, como que la conducta reprochable de fraude al erario público de un funcionario es en cierta forma tolerable por un segmento de la población, porque dice que se reparte algo por lo menos de lo que se coge. O sea, pero las mismas redes sociales, por un lado, y el desarrollo de la tecnología y la comunicación ha ido creando conciencia en el ciudadano dominicano de que dinero público sustraído, dinero público que representa un obstáculo o un impedimento para el logro de ciertos fines o de ciertos objetivos de interés común. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado hay que tener cuidado también con lo que es la manipulación a través de las redes sociales y de los medios, de los procesos para no estigmatizar y politizar los procesos y entonces que no se logre a final de cuentas el fin que se persigue, que es una sanción objetiva en base al método institucionalizado, en base a la ley y en base a lo que decide un poder del Estado y no un segmento que esté manipulando. En ese sentido, magistrado, hay históricamente en la República Dominicana como una especie de duda cuando se inician procesos de anticorrupción. Entonces, esa duda viene dada porque ocasionalmente la justicia, como muchos dicen, solo funciona para los de abajo. Los de arriba, los procesos no terminan por lo general con sanciones. ¿Qué se necesita para que se pudiera cambiar esa duda por hechos que indiquen claramente que vamos en un punto de inflexión, en un punto de, diríamos, en una dirección correcta en términos de justicia? ¿Qué se necesita para eso, para que eso ocurra? Bueno, el ideal de la justicia, el ideal de los procesos, parte también sobre uno de los fundamentos que es la aplicación de la ley en igualdad de condiciones para todos. Entonces, si la población o el pueblo ve que en algunos casos se persigue una práctica indecorosa y en violación a la ley y en otros casos determinado por el tipo de persona que no se persigue o se da larga, pues evidentemente eso genera una especie de desconfianza. ¿Pero qué se necesita? Tú dices, bueno, lo que se necesita es institucionalizar y fortalecer el Poder Judicial por un lado, tecnificar el Poder Judicial por un lado, independizar los órganos de persecución que forman parte del proceso penal, en este caso, independizar el Ministerio Público. Hemos visto que se han dado unos pasos, decisiones acertadas en cuanto a lo que tenemos por ahora, pero en un futuro que no sea lejano, que debe, yo creo que aprovecharse, ya que se estuvo hablando en un momento determinado de una reforma constitucional, yo pienso que se debe crear un aparato persecutor de la corrupción independiente ¿por qué? Porque de esa manera se acaba el discurso de un segmento o más bien de un partido político cuando está en el poder, que sale del poder, que entonces esos exfuncionarios son perseguidos, se acaba el discurso de que es persecución política. Magistrado, ¿y qué está pasando en República Dominicana
que eso no está pasando, porque eso es lo que debería estar pasando. ¿Por qué no está pasando eso? Valga la redundancia. Bueno, las reformas importantes, y sobre todo cuando se habla de reforma constitucional, porque en este caso hay que hacer una reforma constitucional, requiere consenso en este caso del Congreso Nacional. En este caso, como está representado, las fuerzas que estén representadas en el Congreso Nacional requiere un consenso, pero también requiere un consenso de la sociedad organizada, el sector empresarial, la sociedad civil organizada en sentido general. Lo que pasa es que eso debe de analizarse a profundidad para hacer una reforma sustancial en ese sentido y no un asunto de coyuntura, porque si hacemos las cosas conforme a coyunturas que se presentan, pues entonces no tiene el alcance o el impacto lo que realmente se requiere, o sea, se aspira a lograr. Entonces, bien, magistrado, el Control Master nos acaba de anunciar que el tiempo del primer bloque se agotó. Vamos a hacer algo. En el segundo bloque vamos a hablar de qué se necesita para lograr eso que usted está señalando, porque siendo la solución para que tengamos un país institucionalmente hablando transparente, libre de corrupción, al mayor grado posible, porque sabemos que siempre va a haber algo de corrupción, es normal, es humano, hay que aceptarlo, pero que por lo menos no haya esa fiesta de la corrupción que evidentemente cada vez que hay un cambio de gobierno se publica, se habla y hasta ahora no había pasado nada. Cuando volvamos en el segundo bloque, el magistrado Robert Plasencia nos va a responder qué se necesita o qué ha estado impidiendo que tengamos un Ministerio Público independiente como debería ser. Quédese con nosotros, Conexión Global RD vuelve en breve. Buenos días, gracias por seguir con nosotros, Conexión Global RD. Como hemos hablado del primer bloque, tenemos el privilegio de que el magistrado Robert Plasencia está de nuevo con nosotros. Ya el magistrado es parte de Conexión Global RD, un ex juez de Suprema Corte de Justicia experimentado en la materia judicial, está haciendo un doctorado y está siempre pendiente de investigar y de aportar. Le preguntábamos ahorita, magistrado, a propósito del tiempo que se agotó, ¿qué ha faltado? ¿Qué falta? ¿Y qué debemos superar para tener una justicia completamente independiente? Que no haya un caos cada vez que haya que simplemente aplicar justicia. Mira, es importante aclarar, y con eso, para que la ciudadanía tenga una idea. Se suele englobar mucho, cuando se habla de justicia, Ministerio Público y jueces. El Poder Judicial, conforme a la Constitución, es administrar justicia. Es quien administra justicia, son los jueces. El Ministerio Público es una parte en el proceso penal. Entonces, es una parte que sirve de instrumento a la justicia penal, porque es la parte acusadora que representa o que el Estado se hace representar a través de allí, el ius puniendi del Estado a través de esa institución que se llama Ministerio Público. Entonces, a veces, si el Ministerio Público no hace su trabajo, entonces evidentemente el juez, ¿qué hace el juez? El juez se le colocan en balanza argumentos y pruebas de ambas partes. El Ministerio Público es parte. Si el Ministerio Público no hace su trabajo, el juez necesariamente, obviamente, por el papel de la justicia, que tiene que tener el elemento de la prueba, que es un elemento valorativo desde el punto de vista científico en cuanto a lo que es comprobación y demostración, sobre el cual entonces se tiene que hacer una narrativa de hechos y de enunciados de la ley en el cual tú vas a demostrar que algo sucedió y que fulano fue que lo realizó. Entonces, si el Ministerio Público no hace ese papel, evidentemente que el juez tiene que descargar. Y en ocasiones el desconocedor, la persona que no conoce esto, dice,
los jueces descargan a los corruptos y eso. Bueno, pero hay que ver qué sucede, porque en ocasiones, sobre todo en esta figura, el Ministerio Público es la parte activa y pudiera un Ministerio Público que no sea independiente llevar procesos cojos, para que la gente lo entienda, cojos, a sabiendas ya de antemano cuál va a ser el fin de ese proceso, que va a ser que... O sea, magistrado, usted se refiere a al término que se usa mucho de mal instrumentado. Exactamente. Entonces, a ella el Ministerio Público cumplió con su rol y entonces la gente entiende que el juez descargó que no debió descargar. ¿Por qué? Porque aparte de eso, tú tienes un problema que tenemos en nuestra realidad cotidiana y es el mediatismo de la opinión pública a través de los medios de comunicación y de las redes. Porque hay un problema también de ética serio en muchos de los comunicadores, que una cosa es usted comunicar lo que está sucediendo y otra cosa es usted hacer un juicio paralelo, un proceso paralelo que puede entonces llevar una idea hacia la población errada y pudiera en ocasiones, porque hay jueces que se llevan mucho de las manifestaciones de las redes sociales, más que de la objetividad que tiene que resultar de un proceso, de las pruebas y de la ley. Entonces se cambia eso por la opinión de masas promovida o asusada, como se llama, o como dicen en el argot popular, provocada por algunos medios que han calado en la sociedad y tienen un amplio espectro de opinión en la comunidad. Entonces ya la gente se hace una idea y cuando sucede otra cosa, entonces ahí comienza el daño institucional a los procesos en sentido general. O pretender incidir en un juez y si el juez se lleva de eso, entonces el juez no está actuando con su deber que le manda la Constitución y los tratados internacionales, que es administrar justicia a cada caso concreto. Entonces, magistrado, pudiéramos decir que debería haber un cambio, diríamos, en el sentido de los procesos, los procedimientos, cómo se desarrollan a nivel de los allanamientos y demás, que se genera todo un ambiente, diríamos, ciudadano a través de las redes sociales y los medios de comunicación y prácticamente al que le hacen un allanamiento o se inicia un proceso de investigación con esas características, prácticamente estamos en principio en la antesala de un linchamiento público, prácticamente. Si resulta que después... Ya se asume que es culpable, es lo que tú quieres decir. Ustedes han dicho algo que es un fenómeno que lo vi en un material del día pasado. Linchamiento online le llaman a eso. ¿Entiendes? Entonces, acabo de señalar algo, pero yo vi un término en un material justamente de un alemán traducido al español. Linchamiento online. O sea, una persona ya condenado en la opinión pública. Socialmente condenado. Y es posible que el juez se olvide de su función objetiva del proceso y con temor a que no lo ataquen en esos medios o de tener aceptación en esos medios, se incline, y eso es muy peligroso porque ya se deja de administrar justicia y se han cambiado los instrumentos institucionales para la administración de justicia, se ha cambiado soterradamente por otra vía que es el populismo penal, que muchos le llaman. Hay obras, hay materiales en cantidad escritos. Pero retomando al punto que ustedes me dicen, ¿qué se necesita para entonces tener una independencia, una institucionalidad más sólida en ese aspecto? Bueno, como sabemos cuál es nuestro principal malestar acá, de gobierno tras gobierno, el fenómeno de la corrupción, que yo le decía en una entrevista pasada, que eso de que cuál es primero, si la transparencia o la corrupción, bueno, se dice que la corrupción acompaña al cuerpo como la corrupción acompaña al hombre como la sombra acompaña al cuerpo. O sea, que esa vocecita de llevarlo, de violentar algunos preceptos éticos, está ahí siempre provocada, está ahí siempre provocando, y más en una sociedad de consumo que la gente entiende que bienestar es tener cosas materiales, no importa cómo se obtenga. Pero ¿cómo se lograría esa institucionalidad? Bueno, entonces tenemos que tener un ministerio público especializado en corrupción, si se quiere, manteniendo la teoría que viene desde la concepción de algunos juristas acá, afrancesados, que dicen que el Ministerio Público es la palanca
del Estado y que no puede desprenderse de esa palanca del Estado, que es el Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de la política criminal, claro está. Pero si se quiere mantener así como está, o sea, una Procuraduría General, que es el esquema que tenemos con esa concepción, tendríamos que tener una fiscalía, una procuraduría especializada en casos de corrupción y que ese órgano y que la designación de esos miembros tengan una fuente de origen distinta. Magistrado, ¿eso no es el PECA o el Distinta. PECA se parece un poco a eso? Bueno, el PECA es una dirección de la Procuraduría. Exacto. El PECA pertenece a la Procuraduría. La Procuraduría, independientemente de que coyunturalmente tengamos una persona con conductas independientes y con mucha credibilidad, y de que el presidente ha asumido una postura alejada y se cuida de no tener, y lo ha dicho, de no tener influencia de eso, pero eso es un asunto de voluntad de los actores del momento. Pero lo que nos garantiza a nosotros que eso sea una conducta constante es institucionalizar eso de manera que exista un órgano especializado de anticorrupción que sea designado, que tenga una fuente de designación distinta a la del Poder Ejecutivo y que su permanencia en el cargo esté garantizada no de manera temporaria a los cargos del Ejecutivo, sino una permanencia más prolongada y tener un presupuesto independiente, porque tú no puedes hablar de independencia si no tienes las herramientas materiales que te permitan también ser independiente. Entonces, en ese sentido también permite tener un órgano especializado, tecnificado, teniendo la responsabilidad social y hasta política de cuidarse de no filtrar informaciones a los medios de comunicación para no festinar los procesos de investigación, etapas investigativas que hemos visto que se cuelan informaciones y evidentemente surgen documentos. Entonces eso es muy peligroso para un proceso porque eso puede desnaturalizar el fin de ese tipo de proceso. Y en ocasiones eso puede ser objeto de manipulación a través del mediatismo, lo cual es peligroso y pudiera obtener una sentencia muy severa o pudiera tener también hasta un descargo si en el caso de especie apoderado resulta ser un juez que se deje llevar de ese tipo de influencias. Hay recopilaciones en cónclaves internacionales porque las redes sociales es una realidad y está el fenómeno de que se le sugiere al juez persona, al juez ciudadano o al juez, ¿no? Se conjugan esas dos personas, juez y el ciudadano. Entonces, esa disociación es imposible porque la persona del juez es una persona que es titular de derechos fundamentales. Entonces, la libertad de expresión no se le puede coartar, pero el juez tiene que tener también conciencia de que cuando él como persona habla el juez. Y entonces tiene que siempre pensar en la fortaleza institucional del poder del Estado, lo que él representa y su función. Su función es tan delicada que en ocasiones es permisible que ciertos derechos fundamentales, como libertad de expresión, sean moderados y hasta controlados desde el punto de vista de la ética. Entonces, lo más recomendable al juez es, para que pueda cumplir su función, es actuar con moderación en las redes sociales y que no actúe en sus decisiones tomando en cuenta el grado de aceptación en las redes sociales. No, su compromiso es con la justicia, porque en la medida que usted juzga a otro, es porque usted, desde el punto de vista moral, se ha evaluado primero en su interior, su yo interno, le hace que usted se evalúe primero antes de juzgar a otro. Entonces ese es el compromiso, ese es uno de los valores sagrados. La sociedad, toda sociedad se organiza en procura de alcanzar o de aproximarse a ese valor que es la justicia y también a través de ella el amor entre los semejantes. Magistrado, nosotros nos estamos preguntando, se oyen tantos casos de corrupción y de posibles imputados en diferentes ministerios, el caso de Brecht que no ha concluido. Se está hablando de que se mire hacia atrás no solamente el gobierno, los gobiernos de la administración Danilo Medina, sino que se mire hacia Leonel Fernández, se mire hacia Hipólito Mejía.
Y la pregunta que nos estamos haciendo los ciudadanos comunes, ¿está el Ministerio Público preparado para enfrentar tantas causas de corrupción? ¿Me pregunta usted o me pregunta a mí? No, yo me estoy preguntando bueno, y le hago bueno. una pregunta a usted como especialista en el área, pero acabamos de escuchar, magistrado, al Control Master otra vez diciéndonos que se agotó el segundo bloque. Ese es En el nuestro tercer principal bloque vamos a adversario. entrar con esa respuesta suya a su parecer, porque parecería que habría que buscar, no sé dónde habría que buscar jueces, dónde habría que buscar extender el Ministerio Público, porque yo no creo que haya un ministerio que pueda enfrentar tanta demanda a propósito de lo que la gente está hablando. Con esa pregunta y la de Víctor, prepárala para el tercer bloque. Nosotros volvemos en breve. Quédese ahí con el magistrado Robert Plasencia y junto a nosotros sigamos aprendiendo. Con Robert Plasencia, ex juez de la Suprema Corte de Justicia y un especialista en lo que es justicia, administración de justicia, investigación de justicia, hemos estado hablando sobre el tema del momento en el país, la corrupción, los imputados, el proceso, el debido proceso, la instrumentación. Y le decíamos antes de irnos en la segunda pausa comercial que si el país está preparado para enfrentar tantos imputados, porque se está hablando de llegar hasta Hipólito Mejía, en el gobierno de Hipólito, algunas actos de corrupción que pudieran estar por ahí empolvados. Magistrado, ¿qué usted opina de eso? Conforme a la normativa procedimental, el único impedimento que lo establece la misma ley de perseguir determinados hechos cuando ha transcurrido determinado tiempo es la prescripción. Los casos que no estén prescritos son casos que pueden perfectamente ser perseguidos, o los casos que no hayan sido objeto ya de persecución anterior que puedan verse bajo lo que es la garantía constitucional de la no doble incriminación o de no ser enjuiciado dos veces por un mismo hecho. Luego tú tienes que, evidentemente, que ante tantos procesos es una práctica normal si hay interés también de reforzar vamos a decir, el papel de los intereses del Estado en la persecución de este tipo de prácticas, contratando abogados particulares especializados en determinadas materias para también hacer los acompañamientos del lugar, el Estado hacer los sometimientos del lugar también impulsados o acompañados a través de abogados particulares, o por lo menos contratar abogados para hacer las evaluaciones con criterios técnicos, jurídicos adecuados, hacer esas evaluaciones en determinados casos para que les sirvan de soporte a un ministerio público que quiera perseguir esos casos. Y si existe la voluntad también, que ese es uno de los factores principales en todo lo que estoy hablando, la voluntad y el interés, pues creo que sí que se puede hacer. Se puede hacer. Hay un aspecto importante que yo creo que se debe tomar en cuenta también, pero ya tiene que ver con lo que es la estructura judicial. La ley el procedimiento establece que, por ejemplo, en materia penal, que sería donde los casos normales de persecución contra funcionarios, habla de un juez coordinador. Yo pienso que la Suprema debería, como Poder Judicial, o sea, el alto estamento y en este caso sería el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de administración, debería pensar en formar y crear 2 o 3 salas especializadas en temas de corrupción para que los casos se concentren allí.
porque no sé si es una coincidencia de los sorteos, pero veo que siempre esos casos caen donde un mismo juez, lo cual entiendo que puede generar una sobrecarga en ese juez, y lo cual entiendo también que pudiera verse hacia afuera como que el sorteo de esos procesos no está siendo efectivo. Entonces, además, nos estamos haciendo dependientes de una esa imagen no se persona y no puede debe dar. ser. Exacto. Entonces, pienso que debería pensarse en eso para que así, como manda también la misma ley de carrera judicial que establece uno de los principios básicos de la carrera del juez es la profesionalidad. Lo que estamos hablando es que el tecnicismo es un elemento importante del sistema. Aunque he escuchado, no lo puedo comprobar eso porque no he visto, de que no se está tomando en cuenta y que se está revirtiendo todo ese esfuerzo que se hizo a través de los años, desde la ley 327-98 y la que tiene que ver con la conformación de la carrera judicial, y de la primera gestión que se hizo de la Suprema Corte de Justicia en formar los jueces conformes a áreas de especialidades del derecho, porque el derecho es muy complejo y un juez no especializado en un área es un juez que podría incurrir en errores, y eso afecta a la tutela judicial efectiva, porque la tutela judicial efectiva es tener una sentencia no solo pronta y oportuna, sino que la sentencia sea eficaz. Eso es Magistrado, cierto. hay un punto, mucha gente habla de lo queremos preso, hay que meter. No escuché esa parte. 20 años. Los queremos presos y que devuelvan los robados. Ese es el... Ahora hay quienes opinan, honorable magistrado, que el asunto no está particularmente en el ámbito de la prisión, sino que a una persona que roba, o sea, el tema de la corrupción, lo que más le duele es el tema de devolver lo que ha robado. Usted que ha sido magistrado, usted que conoce el ámbito judicial, que lo ha estudiado, que es un científico de las ciencias jurídicas, ¿dónde debe estar más el peso? ¿El peso debe estar más en la prisión o el peso debe estar más en la parte de que devuelvan lo robado? Excelente pregunta. Mire, el asunto es que el principio de legalidad, sabemos que el juez no puede salirse de lo que es el principio de legalidad. La sanción tiene que estar establecida en la ley. Ese es lo primero. Así lo manda la Constitución y así lo mandan una serie de tratados, los tratados de derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás. La sanción, más bien la pena, del punto de vista de lo que es el elemento de la pena, el elemento persuasivo de la pena, tú dirías, bueno, pero si una persona se roba $1.000.000 y es condenado a 1 año de prisión, él evaluará El negocio está bueno. de que desde el punto de vista, una persona que no le importe la ética, que no le importe Dígame. su familia ni nada, y que quede estigmatizado en la sociedad, porque para mí esa es la sentencia más contundente, el estigma social de que usted es un corrupto y de que usted fue condenado por hechos de corrupción. Pero hay personas que eso no le importa, ven el asunto con un criterio utilitario. Si lo quiere ver con un criterio utilitario desde su óptica, diría, bueno, vale la pena 1 año de prisión porque en 3 años no me iba a ganar ese dinero. De hecho, magistrado, eso es lo que la gente común dice. Si vas a robar, roba mucho. Sí. De forma tal que tú puedas limpiar tu nombre, durar preso y quedarte con dinero. O sea que estamos promoviendo la corrupción por no aplicar justicia justa, valga la redundancia. Sí, lo ideal es porque, aclaro, no soy un especialista dogmático en el área penal, ¿no? Lo ideal es, o sea, ver cuál es la sanción en el Código Penal y también, pero está el aspecto de que el Estado puede pedir indemnización, y yo entiendo que desde el punto de vista ya una indemnización civil, si la pena o si la ley especial ¿cómo le llaman?, de lavado de activos no contempla una sanción que tenga
un concepto de justicia conmutativa, como decía Aristóteles, que es retribuir la cosa en el lugar o como estaban. Entonces hay que ver esas leyes especiales de lo que se está tratando, lavado de activos y demás de eso. Si no contempla una sanción que pueda verse implicado o que pueda verse compensado lo defraudado en cuanto que tenga que devolverlo, esto en el caso, porque la ley no he visto ese detalle, porque no es mi área. Pero bien pudiera también el Estado ser resarcido en daños y perjuicios por un monto aproximado a lo que ese funcionario desfalcó. De manera que... Por lo menos lo demostrable, porque el tema de testaferro también complica el proceso, porque a veces hay personas, casi siempre, ni siquiera a veces, en general, el que incurre en actos de corrupción tiene su testaferro paralelo y no siempre se determina dónde está ese dinero. Ese es el grave problema. Bueno, pero el asunto de la ley de lavado de activos es una ley que permite en la fase de investigación hacer una serie de conexiones. A pesar de que nosotros, como en otros países, no tenemos, porque fíjate, se da el fenómeno de que pasa a engrosar el patrimonio los activos de personas morales, o sea, de empresas, no de personas físicas, para fines de distraer y de ocultar bienes. Entonces, a nosotros nos falta, porque bien lo que tenemos es un órgano que lo que te hace es que te certifica y te califica lo que sería prácticamente la oficialización del nombre, que es lo que requiere una persona moral para operar, para de ahí tener su RNC para pagar contribución, que es la Cámara de Comercio. Pero no tenemos un órgano que arbitre y que audite, un órgano autárquico especializado que arbitre y que audite las personas morales, o sea, las empresas. Tú tienes la Cámara de Cuentas para auditar los funcionarios públicos y los exfuncionarios también, porque tienen que hacer declaración jurada cuando salen. Pero tú no tienes una institución que tenga potestad pública para arbitrar y para arquear y llegar hasta donde es escudriñar los activos, las investigaciones del lugar precisas en relación a las personas morales. O sea, tú tienes solamente, puedes tener como cruce de información cantidad de activos, si paga impuestos sobre las rentas, si paga una determinada, o sea, si como contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y más o menos tú podrías... Magistrado, si nosotros a base de corrupción nos enriquecemos desde un ministerio, nos libera, es una pregunta que yo la quiero hacer a propósito, aunque suene simple. El hecho de que yo sea ministro, me corrompo, me llevo unos cuantos millones de pesos o de dólares, estamos hablando de miles siempre, aquí se le perdió el respeto al dinero. El hecho de que yo pague el impuesto sobre la renta me exime de ser perseguido por corrupción aún demostrable. No, no te exime, porque el asunto, lo que la ley procura es la sanción de si el origen de esa fortuna es ilícita. Eso no te exime. Eso, si tú pagas los impuestos es una cosa, si no lo pagas es otro tipo de violación, que es evasión fiscal, que puede caer... Porque parecería, magistrado, que si yo pago impuestos es como si estoy blanqueando. Entonces, el pago de impuestos no me exime, si el origen de ese dinero es dudoso, ser justiciado, ¿verdad? Eso es lo que usted está diciendo. Exactamente. No, y la ley de activos, eso lo tiene regulado en ese aspecto. Yo tengo una inquietud, magistrado. Ya se está terminando Yo quiero hacer una pregunta, Manuel, y es con relación a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que el magistrado Robert Plasencia lo conoce a cabalidad, porque fue seleccionado por ese órgano del Estado de mucha relevancia para el país. Fue convocado en el día de ayer, magistrado,
Sin embargo, hay una interposición de un recurso y esto ha detenido el que se haya podido reunir. ¿Cómo se le puede explicar a la población que eso pueda ocurrir y que ya esté convocado para la próxima semana y que esa interposición de ese recurso se pueda conocer tan rápidamente? Si se pudiera reunir la próxima semana el Consejo Nacional de la Magistratura. Me parece, conforme a lo que yo leí, que precisamente se pospuso la reunión porque se determinó que existía ese recurso y que era prudente esperar la decisión de ese recurso. Un recurso que fue también por vía de amparo, la misma institución del amparo le da una naturaleza muy sumaria a ese tipo de procesos que ellos le llamaron extrema urgencia por vía de amparo. Entonces, sí, lo prudente es que se decida, que se espere esa decisión, porque ahí se cuestiona, me parece, uno de los puestos que no debería de corresponder. Sí, el segundo lugar en el Senado y eso. Sí. Bueno. Pero es magistrado, importante. Sí, okay. Se nos acabó el tiempo, magistrado. Usted tiene como algo que agota el tiempo rápido en Conexión Global RD. Nunca concluimos. Magistrado, muchas gracias, queridos televidentes. Como siempre, Robert Plasencia, vuelvo y lo digo, que es parte ya del staff de Conexión Global RD, aunque no cobra porque es honorífico. Siempre va a estar viniendo con nosotros. Magistrado, gracias. Y a ustedes les recordamos que la visión y la misión de Conexión Global RD es que aprendamos juntos cada vez que vengamos acá, cada tema que traigamos. Ese es fundamentalmente nuestro propósito, tanto de Víctor como mío. Y afortunadamente de la mayoría de invitados que traemos. Dígame, magistrado. La excusa de esta suspensión es que está ahora la provocación para un próximo encuentro. ¿Que está ahora la provocación? O la justificación para un próximo encuentro. Perfecto, exacto. Bien, bueno, pues así nos vemos el próximo sábado. Hasta un próximo Conexión Global RD. Gracias por la sintonía.